Hola, buenos días, tardes o noches a todas y a todos, dependiendo del continente en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva conferencia online de la Fundación Japón. Ante todo me presento, me llamo Cristina Martínez, soy coordinadora de estudios japoneses aquí en Fundación Japón Madrid y estoy encantada de acompañarles en la charla de hoy haciendo las veces de moderadora. Bien, voy a dar paso ahora a nuestra directora de Fundación Japón Madrid, la señora Keiko Morito, que quiere saludarles brevemente. Así que adelante, directora Morito. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de conferencias titulado La Canamban, Influencia en América y España en los siglos XVI a XVIII. En este ciclo comenzamos aprendiendo sobre el Galeón de Manila, una ruta que conectaba el continente asiático con América, y sobre su trasfondo cultural. También pudimos profundizar nuestros conocimientos sobre el comercio entre el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Entre las valiosas mercancías transportadas destacaban objetos japoneses de alta calidad, como la laca japonesa, urushi, que exhibía magníficas técnicas de makie dorado y la de nácar, tal como nos explicaron los profesores Murose en la sesión pasada. Dado este contexto, surge la pregunta: ¿cómo habrán influido estas obras en América y Europa? Hoy resolveremos estas dudas con la ponencia de la doctora Yayoi Kawamura, de la Universidad de Oviedo, una de las pocas investigadoras especializadas en el arte de la Lacanamban y su contexto histórico-cultural. Ella me contó que ha visitado e investigado joyas del arte japonés en toda España, algunas en lugares en los que te preguntas, ¿por qué aquí? Al escuchar esto, su entusiasmo y romanticismo realmente me emocionaron. La doctora Kanura también es coordinadora general de este ciclo de conferencias. Sin ella, este ciclo no hubiera sido posible, así que quisiera manifestar mi máximo respeto y agradecimiento hacia ella por hacerlo realidad. Estoy segura de que al escuchar esta conferencia sentirán un gran interés por conocer más sobre este fascinante tema, que podrán seguir descubriéndolo en las siguientes conferencias en las que pasaremos el testigo a las oficinas de México y Perú. No se lo pierdan y sigamos disfrutando de este maravilloso mundo del arte japonés. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, directora Morito, por sus palabras y paso a presentar brevemente a la profesora Yayoi Kawamura, que, como decía la doctora Morito, es la conferenciante de hoy, pero también la coordinadora del ciclo de hoy. La profesora Kawamura es doctora por la Universidad de Oviedo, es profesora de Historia del Arte con una larga experiencia e investigadora especializada en el arte de la laca Namban y también en su contexto histórico-cultural. Ha elaborado un catálogo muy importante de obras de la Canambán conservadas en toda España y además últimamente se está dedicando a investigar los influjos y la influencia y huellas de la Canambán en los territorios hispanos. De ahí que sea pues, una conferenciante maravillosa y de lujo para la conferencia de hoy. Es la coordinadora de este ciclo, como les decía, y sin más dilación le cedo la palabra a la profesora Kawamura. Adelante, profesora. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Soy Yayoi Kawamura de la Universidad de Oviedo, como me acaban de presentar, y voy a compartir primero la pantalla con ustedes. Un momento, por favor. Sí, yo creo que está aquí, efectivamente. Perfecto, profesora.
Gracias. Pues efectivamente yo actúo como coordinadora de este interesantísimo ciclo de conferencias que estoy muy emocionada, pero hoy voy a actuar de conferenciante bajo el título del viaje de las lacas Namban al mundo hispano a través de Manila, vinculando la primera y la segunda sesión de este ciclo de conferencias que hemos tenido. En la primera sección, los doctores Bonialian y Barrón nos hablaron de la importancia de la ruta de Galeón de Manila y durante la Edad Moderna, ¿no? Y para la globalización, sobre todo, para la globalización económica y cultural del mundo. Y en la segunda sesión, pues escuchamos a los lacadores, tuvimos un lujo, ¿verdad? Lacadores de Urushi, los Murose, quienes explicaron, pues, qué es el arte de la laca japonesa y nos mostraron, pues, las maravillosas obras japonesas. Nos explicaron como técnica característica de Japón el makie, esta técnica de decorar la superficie a base de espolvorear distintas partículas de oro, ¿no? Y también pues, nos hablaron cómo el nácar juega un papel ornamental importante en el mundo de la laca urushi, ¿no? Que se llama raden. Bien. En la conferencia de hoy surgirá repetidamente estos dos términos, el makie, dorado, y el raden, de nácar. En primer lugar, antes de empezar, me gustaría precisar que la laca urushi ocupa un lugar importante, realmente muy, muy importante dentro del arte japonés. En la cultura occidental, los objetos lacados están englobados dentro del arte de mueble. Sin embargo, pues en Japón no es así. La laca japonesa urushi constituye su propio género artístico con toda autoridad, ¿no? Dicho esto, pues vamos a introducirnos en el tema de hoy, presentando una época histórica importante para nuestro tema, periodo cultural Namban, que comprende desde 1543 hasta 1639. Es la época en la que los europeos, con el dominio marítimo, que eran portugueses y españoles, llegaron en sus galeones, como este que estamos viendo en la pantalla, a Japón. Diríamos, pues, situado como en el confín de las tierras, ¿no? Según la concepción medieval europea. Y pues empezaron los comercios y actividades misioneras. Y surgieron interesantes intercambios comerciales y culturales. Pero es de precisar que este periodo puso su fin cuando el Japón feudal cerró sus fronteras al exterior, con algunas excepciones, en 1639. El término Namban significa bárbaros del sur, nombre utilizado por los japoneses a referirse a los forasteros de una raza desconocida que llegaron desde los mares del sur de Japón, como estamos viendo en este mapa. Voy a extenderme a algunos hechos puntuales que sucedieron en este periodo. En 1543 se registra la llegada de los primeros europeos, que eran portugueses. Tras esa fecha, pues empezaron a llegar los barcos portugueses a Japón desde Goa y Macao, con los comerciantes y con los jesuitas. Los jesuitas estaban muy protegidos por la monarquía lusa, o sea, portuguesa, y entre ellos iban españoles, como el conocido San Francisco Javier. Y en ese momento, en Japón había luchas intestinas entre los guerreros pugnando por el poder para ser el gobernante del país, ¿no? Las armas de fuego, que no existían en Japón, que transmitieron estos hombres de Namban a Japón, pues fueron decisivas para el desarrollo de nuevas tácticas de guerra y obtener las victorias. Estos guerreros eran hombres de acción, no atados por las concepciones tradicionales como la nobleza de la corte inferior, entonces en plena decadencia. Y poseían una mentalidad abierta y se interesaron en las nuevas mercancías, tecnologías y culturas que traían pues, estos primeros europeos. 1585
empezaron a llegar los barcos españoles desde Manila, cuestión importante para nosotros, en los que llegaban los comerciantes y frailes mendicantes. No nos olvidemos que el galeón de Manila operaban desde 1575 y navegaban muy cerca de la costa japonesa para aprovechar la corriente marítima hacia el noreste, desde Filipinas, Kuroshio se llama, y hubo barcos que naufragaban en las costas japonesas. De todos modos, el hecho a destacar es que durante el primer medio siglo de este periodo cultural Nanban, el comercio estaba estrechamente unido con las actividades misioneras. Sin embargo, en 1609, los holandeses, con fines solamente comerciales, empezaron a llegar a Japón. Con el paso del tiempo, en 1614, ante una difusión del cristianismo que provocaba recelos del clero budista, y por otras razones, el gobierno feudal japonés de los Tokugawa que lograron la hegemonía del poder en el país, decidió prohibir el cristianismo e inició una severa persecución. Y más tarde, en 1639, el gobierno feudal japonés decidió el cierre de sus fronteras, quedando el comercio exterior muy restringido en manos de los chinos y holandeses, aunque hubo más rutas que se escapaban de esta restricción. La imagen del galeón que antes les mostré forma parte de esta escena pintada por Kano Naizen hacia 1600, en formato de biombo. Una escena de la llegada de un galeón, hacia la izquierda, al puerto japonés y del desembarco del capitán que sucede en el centro, ¿no? Y el carácter costumbrista y muy descriptivo de este tipo de pintura realmente sirve de testimonio visual de lo que sucedía en aquella época en Japón. Y lo que nos concierne son las mercancías de intercambio representadas allí. En las tiendas observamos textiles y piezas de cerámica o porcelana que son para exportar, y las exóticas pieles de los leones o tigres que son para los japoneses. Y en el muelle apreciamos unos objetos que nos interesan, las marcadas con círculos, ¿no? Son objetos de color negro decorados con motivos dorados. Pues es más que claro que se trata de piezas de laca japonesa decoradas con el makie dorado. Pues eran mercancías atractivas para los primeros europeos o hombres de Namba. Para ir adentrándonos en el tema de la laca de la época, la decoración de la laca que se estilaba en Japón, es decir, para el gusto de los japoneses en aquellos años, en torno a 1600, era este. Motivos de plantas y árboles de la naturaleza japonesa de aspecto fresco. Como era una época en que los gobernantes eran curtidos guerreros, el gusto dominante se alejaba de la cultura clásica tradicional basada en el erudito mundo de la poesía o la literatura, y se apreciaban motivos de sencillas plantas de la naturaleza de carácter espontáneo, como este recipiente tipo tetera o este incensario. Bien, esta decoración se denomina el makie de estilo Kodaichi. Estilo Kodaichi. Ahora vamos a leer un texto de un jesuita portugués, padre João Rodrigues Suzu, que vivió durante 25 años en Japón, entre 1590 y 1614, y que llegó a dominar el idioma nipón. Suzu significa traductor, es un apodo suyo. El texto original es portugués, pero lo leo castellanizando, ¿no? Tiene una arte universal por todo el reino que participa de la pintura, que es arte de barnizar, que acá llamamos urushar, del vocablo urushi,
que es barniz de goma de ciertos árboles. Bien, Joan Rodríguez, desde luego, apreció y se interesó, ¿no?, por este arte japonés y describe correctamente la esencia del arte de la laca, precisando la palabra urushi, además, ¿no? Efectivamente, el aspecto de estos primeros, el aprecio de estos primeros europeos de la laca japonesa debió de ser muy, muy grande, ¿no? Y a los lacadores japoneses, especialmente a los maestros que se dedicaban al maquille, no se les escapó la oportunidad. Ellos vieron rápidamente un nuevo negocio en nuestros extranjeros no asiáticos. Iniciaron a elaborar un nuevo tipo de objetos destinados exclusivamente a la exportación. Este género se denomina la laca japonesa de exportación de estilo Nanban o simplemente laca Nanban, cuya producción situamos entre 1580 y 1630. ¿Cuáles son las características de este género? En primer lugar, una profusa, muy profusa decoración a base del dorado de maquille y de la iridescencia de nácar, raden. La abundante aplicación de nácar no se daba en la laca destinada a los japoneses. Sin duda, la iridescencia de nácar incrementaba aún más el carácter decorativo al gusto de los europeos. Y los motivos son plantas y árboles habituales de la naturaleza de Japón. Aquí observamos cerezos y arces, acompañados de aves e imaginarios leones chinos de modo muy, muy denso. Esta arqueta de la Naka Nanban, la imagen de la derecha, con crisantemos y camelias, muestra una semejanza muy grande al maquille de estilo Kodaiji, modo en aquel momento en Japón, ¿no? Pongo al lado un incensario de ese estilo para comparar. Y nos percatamos de que en la laca Nanban se recurre al nácar para aumentar el aspecto brillante al gusto de los nuevos clientes. Los objetos que elaboraron, como era para satisfacer la demanda de los forasteros, no eran japoneses, sino exclusivamente europeos o cristianos. Aquí vemos una cruz de altar, atriles misares y hostiarios. O altares portátiles destinados a los oratorios y a la devoción íntima. Estos altares salían de Japón sin imagen, puesto que no había un suficiente desarrollo de la pintura cristiana occidental en Japón. Las imágenes se incorporaban posteriormente en los destinos. Objetos muy comunes eran arcas y arquetas con tapa curva y también escritorios. Son muebles de modelo europeo, copiados por los ebanistas japoneses y tratados con la laca urushi y decorado con oro y nácar. La siguiente cuestión a plantearnos es en qué ruta o rutas viajaron estos objetos. La primera ruta que se estableció para unir Japón y Europa era a través del Océano Índico, ruta explorada por los portugueses, con quienes viajaban los jesuitas. Y más tarde los holandeses navegaron por esta ruta. Pero ya sabemos, a partir de 1575, pues se estableció la ruta transpacífica entre Nueva España y Filipinas, por donde se trasladaban a Asia los comerciantes y los frailes mendicantes, dominicos, franciscanos y agustinos. Por lo tanto, pues a finales del siglo XVI, las rutas por donde viajaban los objetos japoneses eran estos dos que vemos en este mapa, ¿no? De Japón, por un lado, hacia el oeste,
y por otro lado hacia el este. Ahora, por supuesto, en el contexto de nuestro ciclo de conferencias, nos interesa la ruta transpacífica. Y nos preguntamos, ¿hasta dónde podemos reunir evidencias del tráfico de las mercancías de lujo como la laca japonesa por esta ruta? La primera evidencia documental que traigo trata del envío de la laca japonesa de Japón a Manila. En el Archivo General de Indias de Sevilla, en la sección de Filipinas, se conserva un documento datado en 1600, que se titula Memoria de mercaderías que trae el embajador de Japón. Por la fecha, ese embajador tiene que ser el franciscano Jerónimo de Jesús, enviado por Tokugawa Ieyasu a Manila, con la intención de establecer vínculos comerciales con el mundo hispano. Como comentaron el doctor Boñarián y la doctora Barrón en la primera sesión, Ieyasu tenía mucho interés en explorar esta relación en esas fechas. El representante de Ieyasu pues llevó a Manila una serie de mercancías, a saber, 14 cajoncillos de barniz dorados, 45 cajillas para espejo de lo mismo, 2 espejeras peinadores de mujer de barniz dorado, 30 cajones de biobos de oro finos, 500 katanas chicas y grandes, y cobre, hierro, plomo, algodón, arroz, etc. Bien. El documento señala claramente que en el Manila se apreciaba el barniz dorado, es decir, la laca japonesa decorado con maquille, aparte de los biombos y katanas, ¿no? Siguiente documento es el texto de Antonio de Morga, gobernador de Filipinas entre 1593 y 1603. En su libro Sucesos de las Islas Filipinas dice: de Japón, escritorillos, cajas y cajuelas de maderas con barniz y labores curiosos. Sirve para cargazones a la Nueva España. Está hablando de muebles de laca japonesa de estilo Nanban para enviarlos a Nueva España. El siguiente texto corresponde a Rodrigo de Vivero, gobernador interino de Filipinas, y en su regreso a Nueva España naufragó en las costas de Japón, pero fue bien tratado por Ieyasu. Vivero dice en su escrito Relación del Japón: pinturas, escritorios, biombos y lo que otra vez se trajo no es mercadería para ordinarios. Eso quiere decir objetos muy exclusivos, ¿no? Y el barniz de los escritorios y bufetes, que es como resina de un árbol, no se sabe otro que le iguale, y así tienen lindezas peregrinas de este género. Por tanto, es otra evidencia de que la laca japonesa era bien conocida entre las élites de Nueva España, y el escritorio era objeto más representativo dentro de las lacas. Otro documento es una carta de Juan Manuel de la Vega, que era oidor de la Audiencia de Manila, fechada en 1612. La carta está dirigida a Juan Ruiz Contreras, secretario del Consejo de las Indias de Madrid, es decir, pues uno de los jefes, ¿no? Sus jefes máximos. Dice, en 1610 le había enviado una escribanía dorada del Japón con guarnición y llave de plata, pero dice que erró en la Ciudad de México y no llegó al destino. Y ahora, que es la fecha de la carta, 1612, para felicitarle por su boda, le envía de nuevo un escritorio grande, dorado, con guarniciones y llave de plata. Yo quisiera poderle enviar lleno de ámbar y maderas de oro. Por lo tanto, este oidor
eligió un escritor de laca japonesa decorado con makie como regalo de boda a su jefe de Madrid. Este hecho habla por sí solo que la laca japonesa era apreciada en el ambiente de la corte de Madrid. Y asimismo señala que este regalo viajó por el galeón de Manila y luego por la flota de Indias hasta Sevilla. Incluso la desaparición de la primera escribanía en México indicaría que era una mercancía valorada y apetecible a robar en México. A continuación, tenemos un testimonio de Sebastián Vizcaíno, que estuvo en Japón entre 1611 y 1613 y regresó a Nueva España con la conocida embajada Keicho de Hasekura. En la relación del viaje de Japón de Sebastián Vizcaíno, pues podemos leer este texto cuando Vizcaíno estaba en un apuro económico en Japón y que tenía que vender todo lo que tenía, ¿no? Toda la que tenía de algunos hidalgos de México que le había encargado de maki para el regalo de sus casas y la suya. La palabra maki significa casi con toda seguridad el makie, es decir, la laca japonesa decorado con oro. En estas fechas sabemos a través de otros documentos que los europeos llamaban makie la laca japonesa decorada. Dicho de paso, de esta misma palabra japonesa makie deriva la palabra make, sinónimo de la laca mexicana. Ahora bien, según el texto de Vizcaíno, hubo personas en México que le encargaron a comprar las lacas en Japón. Es una evidencia más de que la laca Nanban ya estaba de moda en Nueva España como objeto de lujo. A continuación voy a hablar de la localización de las obras en España, donde se encuentran las obras de laca Nanban, quiénes están detrás de estas obras o incluso por qué ruta llegaron a España. La obra más conocida y de mejor calidad conservada en España se encuentra en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, fundado por Juana de Austria, que era hermana de Felipe II, en donde se retiró otra hermana, María de Austria, tras quedarse viuda del emperador Sacro Imperio Romano, Maximiliano II. Dentro del monasterio hay una sala muy especial, el relicario, donde exponen en distintas gradas numerosísimas reliquias santas guardadas en maravillosos relicarios de todo tipo. Es una cámara de maravillas. En la zona central de mayor privilegio se encuentra una hermosa arca de laca Nanban. Según el padre Carrillo, cronista del monasterio en el momento fundacional, fue regalo de la emperatriz María con reliquias de San Valerio. Se trata de una arca muy bien elaborada, con profusa decoración de oro y nácar, maquie y rade, con camelias, cerezos, pinos y más plantas, con aves y leones chinos de modo horror vacui, ¿no? Como podemos apreciar, no parece que tenga 400 años. Un fenómeno similar podemos contemplar al visitar el monasterio de la Encarnación de Madrid, fundado por Margarita de Austria, reina consorte de Felipe III en 1611. El monasterio también cuenta con la sala relicario, repleta de reliquias y relicarios. Dentro encontramos dos obras de laca Nanban, una pequeña arqueta y un arcón de considerable tamaño de tapa plana, una tipología poco frecuente. Analicemos más este arcón. La calidad de la laca y la de su decoración, con distintos matices del dorado, de maquie y de nácar,
son muy buenas y se conserva el brillo original de la laca urushi. La tapa plana, ligeramente sobresaliente, nos sugiere que haya nacido como mesa de altar portátil o altar de viaje. En el convento sevillano del Espíritu Santo encontramos una arca de la laca Namban a la derecha. Y en este caso, destinada a ser arca eucarística. Todos los años, el día del Jueves Santo, las monjas sacan esta singular arqueta delante de las rejas para guardar la sagrada forma. Y exactamente lo mismo ocurre en el escritorio Namban transformado en arca eucarística, del convento de San Juan de la Penitencia, de Alcalá de Henares, la imagen de izquierda. Más tarde volveremos a incidir en esta obra. En algunas parroquias observamos el mismo fenómeno, como estamos viendo en la parroquia de Santa Eulalia de Segovia. Una arqueta de laca Namban adornada con flores asume un papel importante en el Jueves Santo. El mismo uso y destino lo detectamos en más parroquias de Miranda de Arga de Navarra, de Ayamonte en Huelva, de Poderoso en La Rioja. Todas son arcas eucarísticas para guardar la hostia, ¿no? Voy a pararme en el arca de Pedroso, ya que en este caso tenemos evidencias documentales. Un inventario de donaciones redactado a mediados del siglo XVII habla de las obras donadas por el general y gobernador de Filipinas, el maestre de campo Lucas de Vergara Gaviria. Bueno, sabemos que este personaje, natural de esta localidad, realmente no fue gobernador de Filipinas, sino de una de las islas, de Ternate. Era militar y envió a su parroquia desde Manila, probablemente en 1612, coincidiendo con su ascenso a maestro de campo, varios objetos de Asia. Junto con unos textiles litúrgicos de China, envió, dice, un cofrecito de nácar en que se encierra nuestro Señor el Jueves Santo, con 2 atriles y 3 hostiarios del propio, es decir, del mismo tipo. Ese cofrecito corresponde, sin lugar a duda, a esta arca de la laca Namban de maquille dorado y nácar radem. Además, el regalo incluía 2 atriles y 3 hostiarios de laca Namban, aunque en la actualidad no se conservan. En el caso de la arqueta de Ayamonte, existe un estudio sobre el donante, Manuel González Aguilar. Este fue un rico hombre natural de Ayamonte y se trasladó a Sevilla, donde se convirtió en capitán de navío, muy introducido en el comercio con las Indias, o sea, con Nueva España, y fue bienhechor de su localidad natal. Su testamento, fechado en 1689, dice: dejo también para la iglesia de las Angustias un baulito de China embutido en nácar, guarnecido con sus pies, cantoneras, pastillera, aldabones y cerradura de plata. Efectivamente, está refiriéndose a esta arqueta de laca Namban que estamos viendo. Es de suponer que hubo un elevado número de obras que llegaron a las familias de alto rango social de aquella época, aunque muchas de ellas desaparecieron por los cambios generacionales, ¿no? Pero algunas de ellas aún están conservadas, como el arca de la Casa Ducal de Alba, otra del Marquesado de Santa Cruz, Ducado de San Carlos, o el escritorio de abajo a la izquierda de una casa histórica. Ahora nos centramos en los misioneros que fueron a Asia y a Japón y sus vinculaciones con algunas obras.
Nos referimos a los dominicos, agustinos, franciscanos, que tenían sus bases asiáticas en Manila, y a los jesuitas en Macao. La obra que estamos viendo es un atril muy singular. Digo singular ya que más de un 90% de los atriles de Lakanambang conservados lleva el anagrama de los jesuitas, IHS, pero este no. Se conserva en el convento de San Esteban de Salamanca, de la Orden de Santo Domingo, aunque procede de otro extinguido convento dominico de Medina de Río Seco, de Valladolid. Como vemos, lleva en el centro el emblema de los dominicos, rodeado de un rosario. La provincia misionera de Asia de los dominicos, fundada en 1587 en Manila, se denominaba de Nuestra Señora del Rosario. Por lo tanto, es acertado indicar que fue un encargo de los dominicos misioneros en Asia. Una obra muy bien elaborada, no uno más, sino cuidadosamente hecha. Este siguiente arca Namban, que se encuentra en la actualidad en el Palacio de Viana de Córdoba, nos trae una sorpresa. Al abrir la tapa, el interior pues está intervenido posteriormente, en el siglo XVII o XVIII. Y allí figura un gran corazón atravesado por flechas, que corresponde al emblema de la Orden de San Agustín, orden que operaba desde Manila para sus actividades misioneras en Japón y en China. Por lo tanto, es de suponer que perteneció en algún momento a los agustinos. Pasamos a hablar de este sagrario que se conserva en Galder, de Gran Canaria. Los estudios habidos sobre los bienes de la parroquia señalan que fue enviado por una mujer llamada María de Quintana, desde la Ciudad de México en 1626. Afortunadamente, en el simposio que organizamos en 2021, titulado Japón y el mundo hispano a través de la ruta transpacífica, coordinado por la doctora Cristina Barrón en cabeza, pues uno de los comunicantes, Bernard Martí, aportó los datos de este personaje. En 1630 era viuda de Domingo Ortiz de Chagoyan, quien fuera contador destinado a Manila y benefactor de los franciscanos en Filipinas. Por tanto, pues podemos establecer la hipótesis de que este sagrario procede del ámbito franciscano de Manila, ¿no? Y estas tres obras que acabamos de analizar, pues viajaron hasta España desde Manila. Al lado de estas órdenes mendicantes que poseían sus bases para Asia en Manila, no podemos olvidar de la Compañía de Jesús. Un buen ejemplo del envío de los jesuitas, en este caso a través de Macao, Goa y Lisboa, sería este conjunto de 4 obras conservadas en la iglesia de San Miguel y San Julián de Valladolid, antigua casa profesa de la compañía. Son 3 atriles con el anagrama jesuítico IHS y una arqueta eucarística recubierta de nácar. Haciendo un resumen de las obras localizadas en España, podemos decir que el envío y la recepción de las obras de Lakanambang fueron protagonizados, por un lado, por la clase alta de la sociedad capaz de obtener las mercancías exóticas de lujo de Asia, que fueron los miembros de la realeza y la nobleza. Ellos, como era costumbre de la época, pues ayudaban o dotaban los conventos de desprotección o por ellos fundados de obras litúrgicas. Y por esa vía, un número significativo de las lacas japonesas fueron destinadas al mundo conventual. Por otro lado, otras obras fueron transmitidas a los herederos como herencia familiar.
Por otro lado, los hombres que tuvieron éxitos en los virreinatos americanos, que llamamos indianos, se convirtieron en bienhechores de sus parroquias natales, una costumbre muy extendida. Y en este contexto, pues enviaron obras de Lacanambán como testimonio de su éxito y de su amor a patria chica, habida cuenta del aprecio público de este género. Asimismo, los misioneros que fueron hasta Japón encargaron estas obras y posteriormente las enviaron a sus conventos, como hemos señalado. Algunas piezas habrán llegado a través de la ruta del Océano Índico y otras, muchas creo, a través de la ruta transpacífica y transatlántica, la hispana. La llegada de la mayoría de las obras se produjo entre finales del siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, ya que son obras fabricadas entre 1580 y 1630. El momento coincidió claramente con la Contrarreforma, razón por la cual pues, estas cajas exóticas de lujo donadas a los conventos y parroquias se destinaron a unos usos muy significativos dentro de la liturgia católica: guardar la sagrada forma o las santas reliquias. Dos cultos muy promovidos por la Iglesia Católica en la Contrarreforma. Ahora, para ahondar aún más en la ruta hispana, nos fijamos en unos elementos añadidos que encontramos en las obras conservadas en España, como estas. Son herrajes decorativos de plata elaborados muy probablemente en Nueva España. Digo esto por una razón. En las obras de Lacanambán conservadas en Portugal, que llegaron ahí por el Océano Índico, no se detectan estos añadidos. Y por los aspectos del trabajo de platería se intuye que corresponden a la platería barroca de Centroamérica. La primera obra que nos demuestra claramente este hecho es este altar portátil, un elemento devocional primorosamente elaborado. Dijimos que salía de Japón sin imágenes. Al abrir las dos puertas, aparece la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Es más que seguro que esta imagen y las 4 escenas de su milagro ante Juan Diego fueron incorporadas en México a principios del siglo XVIII por el estilo pictórico. Este altar, aunque en la actualidad está en una colección mexicana, en 1786 se encontraba en Mondragón, en España. Un letrero adherido detrás habla de que en ese año el obispo de la zona, estando en Mondragón, concedió 40 días de indulgencia a los que rezara delante de ella. Y esta obra, que evidentemente estuvo en México, lleva varios adornos de plata de estilo barroco, lógicamente mexicanos, como ven, pues alrededor de la Virgen de Guadalupe. Y volvemos a observar estas dos arquetas eucarísticas. Esta arqueta de Ayamonte, a la izquierda, y la de Sevilla, a la derecha, tienen cantoneras, bisagras, bocallaves, cerraduras, pie y una cruz de remate, todos de plata de factura barroca añadidos. No parece que fueran puestos en España, ya que no figura ninguna marca de plata. Lo más probable es que sean trabajos de plata americana virreinal, donde el marcaje de plata aún no estaba muy difundido. Además, sabemos recientemente que la arqueta de Ayamonte, a la izquierda, fue una donación de un hombre enriquecido a base de negocios con Nueva España. Ahora nos detenemos ante esta singular arca eucarística. Originalmente era un escritorio tipo vargueño con una puerta abatible, con cajones,
dentro, ¿no? Pero el interior fue vaciado y se añadió ese espectacular remate superior, pues aprovechando los cajones desmontados para ser usado como arca eucarística o sagraria. Pues no se sabe dónde se hizo esta transformación, pero por el tipo de trabajo de la plata, que suponemos que añadieron en el mismo momento, nos inclinamos a señalar el mundo americano. Observando estos añadidos de plata de estilo barroco, pues nuestra consideración es que estas obras estuvieron en América Virreinal antes de llegar a España. Ahora vamos a indagar si se conservan obras de la Canambán en América. La respuesta es que no hay muchas, aunque es seguro que el galeón de Mañira transportó bastantes piezas. Aquel fenómeno observado en España de la conservación de muchas piezas en los conventos o parroquias parece que no se da en México. La reforma y la desamortización pudieron ser causantes de sus desapariciones. A pesar de ello, podemos señalar algunas. En la Basílica de Guadalupe, de la Ciudad de México, se conserva este hostiario y tiene alta posibilidad de haber estado en México desde el siglo XVII. La inscripción dice Maquille Román, la imagen superior izquierda, ¿no? Para mí se trata de la firma de un artífice lacador de maquille japonés, cristiano, bautizado con el nombre Román, quien probablemente abandonó Japón tras la prohibición del cristianismo y se trasladó a Manila y quizá hasta Nueva España. En las colecciones particulares de México se encuentran estas obras procedentes de familias mexicanas tradicionales. Están las tres muy repintadas, pero conservan el aspecto original de la laca Namba. Aunque actualmente no está en México, sino en el Museo Nacional de Tokio, este altar estuvo en México con toda seguridad, como aquel altar de la Virgen de Guadalupe. En este caso, por la técnica con que está elaborada la imagen del interior. La escena del martirio de San Esteban está expresada con la plumaria, trabajo tradicional mexicano. A pesar del descolorido estado, aún se aprecian finas plumas de aves de distintos colores. Ahora nos acercamos al antiguo virreinato del Perú. Realmente está poco realizado el trabajo de campo para buscar obras de la Canambán. Y en este momento solo conocemos una obra. Pues Rodrigo Rivero Lake publicó este marco de un cuadro que está hecho con fragmentos reunidos de algún mueble de la Canambán. Motivos decorativos con nácar y oro, maquille y algunas hendiduras hablan de esta transformación. Aparte, tenemos esta arqueta que sabemos que estaba en Perú hasta 1941, donde la adquirió el Museo Brooklyn de Nueva York, cuando Herbert Swinden organizó una expedición a América del Sur y adquirió un gran número de obras. Habrá que esperar un trabajo de campo que descubra más piezas, pero como explicó el doctor Boñarián en la primera conferencia, a Lima y a Cusco llegaron escritorios, escribanías y cajuelas doradas, muy probablemente de laca japonesa, ya en 1590. Por lo tanto, creemos que llegaron y se distribuyeron las lacas japonesas decoradas con maquille y raden en el virreinato del Perú. Voy finalizando. Partiendo de varias evidencias comentadas sobre el tráfico de la Canambán por habita hispana,
podemos presentar este mapa con objetos moviéndose a través de los océanos, ¿no? Las obras viajaban de Japón a Manila, de Manila a Acapulco, o sea, a la Nueva España, y desde ahí hubo una bifurcación, ¿no? Una vía hacia Sevilla y otra vía hacia Lima, aunque no se puede negar los envíos directos de Manila a Lima a finales del siglo XVI, como nos comentaba el doctor Boñarian. En realidad, las mercancías de lujo se movían hacia donde había plata, la plata americana, como fenómeno de vasos comunicantes. La conferencia de hoy sobre la circulación y distribución de la Canam por ambos virreinatos americanos es la cuestión de fondo para las siguientes conferencias que van a tratar otras creaciones artísticas virreinales que muestran paralelismos o huellas de la Canam, como el enconchado o el barniz de pasto. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por la atención e interés. Hola, muchísimas gracias, doctora Kawamura, por esta estupenda conferencia. La dejo respirar un poquito y tomar un poco de aliento y beber agua antes de lanzarnos con el turno de preguntas y respuestas, ¿le parece? Fenomenal. Pues mire, aprovecho para decirle al público que muchas gracias por acompañarnos hasta ahora y que ahora empezamos el turno de preguntas y respuestas. Como habrán visto, ya hay unas cuantas preguntitas en el apartado de preguntas y respuestas. Pueden seguir poniendo alguna pregunta porque creo que vamos bastante bien de tiempo y si no tienen más preguntas más allá de las que han surgido, pueden ir dándole a like a las que les vayan interesando más. Aprovecho para comentar también que, como saben, esta es la tercera de 5 conferencias y al final del turno de preguntas y respuestas les compartiremos los enlaces para inscribirse a las 2 siguientes que también van a ser muy, muy interesantes. Así que si está lista, profesora, ¿vamos allá con el turno de preguntas? Sí, por favor. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con la primera pregunta que nos dice, ¿existe algún motivo o patrón que fuese predilecto en España? Gracias. Pues predilecto en España quizá no, porque los japoneses no distinguían a Portugal o España muy claramente, ¿no? Y tampoco mundo americano, ¿no? Pero sabían que a estos comerciantes y también misioneros, ¿no? Que venían a Japón, les gustaban objetos muy decorados, muy decorados. Es evidente, porque como acabo de hacer esa comparación, ¿no? La estética japonesa da más importancia, un fondo, ¿no? Sugerido y motivos así de menos densidad. Sin embargo, como hemos visto, ¿no? La Kanban es muy cargada de decoraciones, ¿verdad? Eso sí que es el, vamos, patrón más típico, podemos decir. Gracias, profesora. Es verdad que ya a título personal es algo que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Me preguntaba el porqué de ese contraste y nos ha dado la respuesta. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan, ¿y hoy en día cómo son los procesos de restauración de estas lacas? Pues muy buena pregunta. Bien, realmente, pues en España, hablo de España, pues estaba muy abandonado, casi desconocida la Kanban hasta hace 10 años, 15 años, ¿no? Entonces, pues yo promoví traer un restaurador de gran experiencia de Japón para que empiece a dar, pues, dar clase, ¿no? Y así, pues, ya ahora en este momento ya hay varias personas que conocen cómo debe tratar estas lacas. Estas lacas que tienen 400 años, afortunadamente no tienen ataque de xirófago, porque Urushi tiene esa gran ventaja de que los xirófagos no atacan. Es una grandísima ventaja, ¿verdad? Pero la radiación solar es una gran enemiga. Rayos ultravioletas estropean muchísimo, ¿no? Entonces, algunas obras históricas están muy deterioradas y tienen sobre todo microgrietas. Japón tiene una condición muchísimo más húmeda que España.
España, no, norte es un poco más húmedo, pero bueno, en general es muy seco, ¿no? Entonces la madera de dentro se reduce, se seca, ¿no? Entonces la capa de laca que va encima agrieta. Esas microgrietas que hay, ¿no? Por tanto, cuando hay microgrietas y debajo hay maderas, desde luego está totalmente prohibido limpiar con agua. Agua se mete a través de las microgrietas y entra en la madera y madera hincha. Eso es lo primero que no hay que hacer. Pues con alcohol sí se puede limpiar, es como primer paso para la restauración o para la limpieza, de conservación de obras. Con alcohol, como hacen los restauradores con lo que llamamos hisopo, es un pequeño trozo de madera con un poquito de palito, ¿no? Y van limpiando poco a poco. Cada vez que esté negro, largo, ¿no? Hay que tirar, porque si no, la suciedad mueve un sitio a otro. Eso no puede ser. Por lo tanto, pues con el alcohol ir limpiando poco a poco, que es el primer paso. Luego, pues ya si hay que hacer un proyecto importante, de obras importantes, ¿no? Para restaurar, pues sería pues tratar con urushi en sí, para que penetren entre esas microgrietas y que tapen esas microgrietas. Pero esto ya es una técnica muy, muy complejo, no puede dar un urushi tal cual, sino hay que rebajar con alcanfor, y cuando se da una capa hay que eliminar lo que sobra en la superficie rápidamente. Por tanto, esto sí que necesita mucha habilidad y mucha experiencia por parte del restaurador. Gracias, profesora. Bueno, recuerdo que en la sesión anterior, la de la semana pasada, había mucho interés por aprender, ¿verdad?, a hacer la Kanban. Así que bueno, gracias por la labor de difusión que hace usted también y esperamos poder ayudar a ella con este ciclo de conferencias, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta, pues. Nos pregunta una persona si usted tiene alguna laca preferida entre las que encontramos en España. A ver, ahí lo dejo. Mi obra preferida, ya por las cantidad de informaciones que me ha aportado, es el arca eucarística de la parroquia de Pedrosa, en Rioja. Realmente, cuando fui a estudiar, empezando con el párroco y la gente de parroquia no sabían de dónde venía, no sabían que era japonesa, la arca, era una gran sorpresa, ¿no? Y además hay una anécdota muy bonita. Después de todo este estudio mío, pues la televisión estatal japonesa, NHK, hizo un reportaje, ¿no? Y fuimos hasta Pedroso, es un pueblo menos de 100 habitantes, pero la gente de pueblo, Pedrosa, realmente volcaron a este acontecimiento. Fue, a su vez, era intercambio cultural mutua. Ellos ofrecieron su cultura culinaria de Rioja y nosotros pues ofrecimos, ¿no? la sabiduría de esta laca. Aquel día pues el pueblo, la población del pueblo se triplicó. Así que tengo un recuerdo personal como muy agradable, por eso es la obra más preferida por mí. Qué bonito, profesora. Gracias por compartir la anécdota. Vamos con la siguiente pregunta, si le parece. Nos dice un asistente anónimo si hubo cambios en las modas o gustos del mundo hispánico con respecto a las lacas. Dentro de el estilo que llamamos la Kanban, efectivamente hay cambios. Primeras obras son realmente muy bien hechas, muy bien elaboradas y muy, muy densas de decoración, ¿no? De dorado y de nácar. Hacia 1600, 1610, los especialistas indican que parece que descuida un poquito la técnica. Son obras que hacían como serie para exportar para aquellas personas que realmente no saben, ¿no?, el valor verdadero de la kaurushi, ¿no? Entonces hacían muy deprisa, menos número de capas. Se ve en las decoraciones en que está hecho muy deprisa, ¿no? Sí. Pero hacia 1620,
15, 20, pues empieza a aligerar la carga decorativa. Eso es un fenómeno evolutivo, ¿no? Que me parece que se ha cansado de este objeto de tanta densidad, ¿no? Decorativa. Y también, pues, el mercado también satura, ¿no? Satura, ¿no? Entonces se satura. Por lo tanto, pues ha cambiado de modelo. Empieza a haber unas ventanas decorativas, como tipo cartucho, donde se concentra el motivo y el resto es más liso. O sea, hay una evolución, ¿no? Sí, efectivamente. Gracias, profesora. Nos pregunta Ángel Shirota, bueno, primero comenta que está muy agradecido por esta magistral conferencia y pregunta, dice, en otra oportunidad se refirió a las lacas procedentes del reino de Ryukyu y nos mostró evidencia. Quisiera saber si su exportación era frecuente y por qué rutas llegaron. Muchas gracias. El tema de Ryukyu es un tema realmente interesante, poco estudiado aún, pero tiene todo indicio de que Ryukyu, que hacen su propio nácar, el propio laka, y el decoración de nácar es su especialidad aún hoy, ¿no? Hoy en día. Y la gente de Ryukyu, aunque era una provincia que pertenecía a Japón durante el periodo Edo, realmente era una isla independiente. Era un reino que a su vez trataba con China, con Japón, y los documentos conservados de Manila se ve que llegan barcos de Ryukyu. Bueno, lo llamaban Lekio, ¿no? Aquel entonces, ¿no? De barcos de Lekio, pues llegan a Manila, trayendo cosas, ¿no? A los españoles, lógicamente, ¿no? De Manila. Ahí seguro que habrían sus mercancías, ¿no? Eso pienso yo. Además, bueno, es un tema ya de último día, del barniz de pasto, que se practica en el virreinato del Perú. Hay una influencia, se ve una influencia muy grande de la Ryukyu. Es una obra que está ahora en the Spanish Society of America de Nueva York. Es un tipo papelera, y el motivo decorativo es muy parecido a la que practicaba en Ryukyu en esas fechas, además, ¿no? Entonces es una evidencia indirecta de que se exportaban de Ryukyu, entonces el Lekio, esas obras lacadas, y la vía, lógicamente, a Manila, vía Manila. Eso sin lugar a duda. Gracias, profesora. Nos viene ahora otra pregunta de Francisco José Hidalgo, que dice también gracias por la magnífica conferencia. Y dice, aparte de la laca maqui de Reinal y enconchados, ¿hubo continuidad o se transmitió la producción técnicas o artesanos de Urushi a Manila tras el cierre de Japón al mundo hispano? Muchas gracias. Pues eso sería el siguiente tema, ¿no? Que el Ah, doctor Sonia Ocaña seguro que nos explicará maravillosamente esa cuestión, ¿no? Bueno, ya hay un estudio de que pues el maque mexicano y el enconchado mexicano pues tienen sus paralelismos o más que paralelismo, huellas, ¿no? De la Lacanambán. Y yo ese tema dejo a la doctora Ocaña, pero sí, sin duda, sin duda. Y probablemente, en modo de ver, hubo un traslado de personas, lacadores, a Manila. Los cristianos, como he comentado antes brevemente, seguro que hubo lacadores cristianos, que sabemos que sí que hubo, hay lista de ellos, que a partir de 1614 escaparían de Japón ante la persecución, etc. Y habrá ido Manila o Macao también. Podría haber ido a Macao, por supuesto. Y si estando a Manila, ¿por qué no? Podría haber llegado también a Nueva España. fenomenal. Pues le animamos a Francisco José Hidalgo a que nos vea en la siguiente sesión, que es la semana que viene. De 2 Vamos, semanas. ciertamente, perdóneme. De hecho, luego lo compartimos. Gracias, doctora Kawamura, por especificarlo. Es dentro de 2 miércoles, el día 21 de febrero. Absolutamente, gracias. Voy con la siguiente pregunta, pues.
Nos preguntan sobre bibliografía en este caso. Dicen, ¿nos recomienda alguna publicación o libro en español sobre las lacas Namban? Para, voy a empezar de general un poquito, luego para específico, ¿no? Para la laca de exportación hay un magnífico libro, eso sí, en inglés, de Oliver Impey y Christian York, en 2005, se llama Japanese Export Lacquer, se llama. Es un libro de referencia absoluta para no solo la laca Namban, sino otro estilo que luego continuaron haciendo los japoneses para los holandeses, los únicos europeos que tenían negocios en Japón, ¿no? Y dentro del español, aquí tengo un libro que muestro ya físicamente, es esto. Este es el catálogo de la exposición de lacas Namban, Huellas de Japón en España, que se celebró coincidiendo con el cuarto centenario de la Embajada Keicho en 2013, con el enorme esfuerzo de Fundación Japón. De verdad que estoy agradecidísimo, y en aquel momento pues tuve el honor de ser comisario de aquella exposición, y el resultado queda plasmado en este libro, ¿no? Que se llama pues Lacas Namban, Huellas de Japón en España, cuarto centenario de la Embajada Keicho, así se titula. Un ejemplar está en la biblioteca de la oficina de Fundación Japón Madrid. Así que... Muchas gracias, profesora. Hemos compartido por el chat el nombre del primer libro, ya que no lo habían visto, y los títulos. Lo pueden encontrar en distintas librerías, también en enlace en Amazon, por si les interesara. Pasamos a la siguiente pregunta. Y nos pregunta otro asistente anónimo si cree que las lacas influyeron también en el arte local hispánico. Y en caso afirmativo, ¿podría darnos algún ejemplo? Bueno, es algo parecido, ¿no? Mm, De la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que sí, que la, es que la capacidad de fusionar distintas culturas que ha habido en América Virreinal es enorme, es enorme, es algo admirable a mi modo de ver. Cosa que en Europa no sucede, diríamos. Pero en los virreinatos americanos había un concepto ¿cómo diría yo?, de criollo, ¿no? De indígena y también criollo, ¿no? Y ser distinto que los españoles, ¿no? Entonces, ese espíritu del fondo yo creo que promovió buscar algo nuevo, ¿no? No ser obediente a las cosas o a la cultura que viene de España, ¿no? Y buscar algo nuevo, fusionando, por supuesto, con su propia tradición cultural, ¿no?, prehispánica, cosas que vienen de Asia, textiles, porcelanas y lacas. Todo yo creo que eso se fusionó, se fundió todo como un gran crisol. Y esa capacidad, repito, admirable de fusionar y crear algo distinto, nuevo, con mucha creatividad, es esa característica del arte virreinal, así pienso. gracias, doctora. Qué bonito. Vamos con una pregunta. Si les parece, vamos entrando en la última fase del turno de preguntas y respuestas para no cansar demasiado a nuestra invitada tampoco, pero vamos a aprovechar su presencia aquí. Nos dice Ana García Barrios si las camelias son de tradición japonesa o de tradición europea. Y dice, ¿y por qué la camelia? ¿Qué significado tiene dentro de la cultura japonesa o católica? Pues camelia pues también abunda mucho en Japón, sí, efectivamente. Y es una planta, dentro de planta, no una planta como de gran lujo, diríamos,
una planta más, un árbol más. Y como he comentado antes, que en la época del periodo cultural Namban, las cosas sofisticadas no se apreciaban mucho, ¿no? Las cosas más frescas, más espontáneas como elemento decorativo es lo que más se apreciaba, ¿no? Ya que son guerreros, miembros de acción, no son cortesanos, ¿no? Eruditos, diríamos, ¿no? Y de ahí viene, yo creo que uso de pues, distintas plantas sencillas, dentro de ellos camelias. Efectivamente, camelia también abunda pues, en Europa, ¿no? Sí, efectivamente. Eso. Habrá que preguntar a alguien que sepa mucho de plantas cómo es la difusión hábitat de camelia. Sobre el lenguaje de las flores. Fenomenal. Vamos sí, entonces con la última o penúltima pregunta. Precisamente hablaba usted, doctora, de guerreros, y es que nos ha preguntado una persona, decía que vio que existen armaduras samurái con adornos de maquillé. ¿Estas también se fabricaron para su exportación? Pues armaduras decoradas con maquille, efectivamente hay mucha gran variación. Cada una de estas maderitas que están unidas para proteger el pecho, todo eso está hecho con laca. Aunque no tengan decoración, está hecho con laca. Ahí conozco a algunos restauradores de España que están pues, trabajando con armaduras, desmontando y trabajando con restauración de laca, ¿no? Bien, pero estas armaduras no era para exportar. Eso sí, como regalo protocolario, sí que se registra, hay evidencia de que, por ejemplo, Hideyoshi envió pues 2 o 3 armaduras a Felipe II. Y algunas de esas armaduras que se conservan en la Real Armería de la Palacio Real de Madrid proceden de ese envío probablemente. Hay distintos estudios sobre esta cuestión, aunque Armería se quemó y entonces la actual situación es como una unión de varios restos, al parecer. Pero sí que como regalo protocolario sí que se usaban armaduras y sabres, katanas, ¿no? Porque son obras que dan prestigio al mundo de los guerreros y de los caballeros, ¿no? Sí. Gracias, profesora. Ahora sí vamos con la ultimísima pregunta. A ver qué le parece. Nos preguntaba un asistente anónimo cómo fue el impacto socioeconómico de las lacas en las comunidades que las producían en Asia. No sé si nos puede decir un poquito al respecto. En Asia. En Asia, las, Sí. las comunidades locales. Pues bueno, yo sé más, lógicamente, de Japón, ¿no? Estas obras de exportación, pues la mayoría se hacía en los talleres de Kioto, la capital imperial. Debe de ser el negocio importante por la cantidad de obras que se conserva ahora, ¿no? Después de 400 años, ¿no? Debe de ser un motor, ¿no? Vamos, de economía, ¿no? Para los vacadores, indudablemente. ¿Por qué en Kioto? Porque la laca se hace en muchísimas partes de Japón, es una tradición muy grande en todas partes. Sin embargo, los talleres regionales están muy atados en su tradición, en sus objetos, que siempre repiten los mismos. Sin embargo, en Kioto, no, Kioto es capital, hay muchísimo más dinamismo, hay muchísimos lacadores y a Kioto todos los extranjeros que llegaban a las Islas Sur iban hasta Kioto para buscar negocios, contactos con los gobernantes, etc. ¿no? Entonces, ahí, pues, como también había mucha gente trabajando para los oficios artísticos en Kioto, como lacadores o como los de maquille, ¿no? Y son los que realmente pues, descubrieron este negocio, como he comentado, ¿no? Nuevo negocio. ¿no? Y yo creo que sí, que esto dejó impacto económico importante, por supuesto. Sí, por eso si no, no haría tantas piezas. Aún después de 400 años, tenemos cientos de piezas localizadas en el mundo. Sí.
Gracias, profesora. Qué bonito acabar así. Es verdad que qué lujo que hayan podido pervivir tanto y llegar hasta nuestros días y que se estén redescubriendo y compartiendo, ¿no?, con todo el mundo. Muchas gracias, profesora. Con esto acabamos el turno de preguntas y respuestas. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos hasta aquí. No sé si la profesora Kawamura tiene algún comentario que quiera hacer antes de cerrar. Profesora Kawamura. Pues por mi parte, repito, agradecimiento a Japan Foundation, Fundación Japón, por esta iniciativa, pero como acabo de decir, la historia de la Kanampan con Fundación Japón viene muy de lejos, desde hace más de 10 años, así que muy agradecida. Gracias. Muchas gracias, profesora Kawamura. Gracias también por coordinar este ciclo, porque, como decía la directora Morito, sin usted no habría sido posible organizarlo. Gracias a nuestros compañeros de México y Lima y gracias, por supuesto, a todo el público por acompañarnos hasta ahora. Muchas gracias. Hasta la próxima.